Bien, pasemos a hablar ahora del uso adjetival del participio, ¿sí? En este sentido, el participio se puede usar como si fuera un adjetivo común y corriente, ¿sí? Puede estar mediado por un verbo, y en ese caso tenemos un participio predicativo, o puede estar no mediado por un verbo, o sea que será un participio atributivo. Vamos a hablar primero del participio atributivo. El participio atributivo tiene tres características básicas por las cuales yo me puedo dar cuenta que ese participio está funcionando más como un adjetivo común y corriente que como cualquier otra cosa. La primera característica del participio atributivo es que el participio atributivo puede llevar artículo, a diferencia del participio apósito y también a diferencia del participio predicativo, el participio atributivo puede llevar artículo, ¿sí? De hecho, existe también la posibilidad de que el participio vaya con artículo, pero sin un sustantivo con el cual concuerde, ¿sí? En ese caso, se dice que el participio atributivo está sustantivado, es decir, se lo transformó en un sustantivo. De la misma manera que pasa con un adjetivo, cuando por ejemplo nosotros en castellano decimos lo bueno, ¿sí? O también si usamos un participio castellano, lo amado, pero en el caso de concreto del participio griego ocurre exactamente lo mismo. Yo puedo tener un adjetivo que le puedo dar un artículo y en ese caso va a estar sustantivado. Yo puedo decir tocalón, puedo decir lo bueno, puedo decir también jocalos, el bello, ¿sí? O jecalé, la bella. Bueno, de la misma manera puedo usar un participio, ¿sí? Con artículo y sin acompañar a ningún nombre. Y ahí va a estar sustantivado el participio. ¿De acuerdo? La segunda característica del participio atributivo tiene que ver con esta primera característica y es que justamente el participio atributivo va a seguir el orden regular de los adjetivos. ¿De acuerdo? Es decir, va a seguir el orden que tenemos para los adjetivos. Recuerden que el orden que usábamos para los adjetivos era artículo, adjetivo, sustantivo, o bien artículo, sustantivo, artículo, adjetivo. El participio atributivo se va a atener en la medida de lo posible a este orden. ¿Por qué digo en la medida de lo posible? Porque también el participio atributivo puede tener acompañantes propios del verbo, a saber, objetos predicativos y circunstanciales. Por lo tanto, puede que a veces haya, entre medio de un artículo y un participio, puede que haya un objeto directo o un circunstancial. Eso de cualquier manera no nos tiene que hacer perder de vista que en el caso del participio atributivo, el orden regular de los adjetivos se respeta. ¿De acuerdo? Esa es la segunda característica. La tercera característica que tiene el participio atributivo es que, bueno, justamente desde el punto de vista ya yendo a un plano más hermenéutico, más semántico, si quieren, o más pragmático, el participio atributivo solamente se limita a dar información sobre el sustantivo al que acompaña. No da una situación general que tenga que ver con la acción que se está narrando, sino que simplemente se limita a dar una característica del sustantivo al que acompaña. Y si no está acompañando a ningún sustantivo, se limita a designar a la entidad o a las entidades que designa, ¿sí? Esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Básicamente porque ahí tenemos una importante diferencia con el participio apósito.
Otra manera de decirlo, tal vez un poco más simplificada, pero que tal vez nos ayude un poco mejor a identificar de qué participio se trata en una oración, es que el participio atributivo suele dar una cualidad que el hablante considera como permanente. ¿De acuerdo? En cambio, la cualidad que designa un participio apósito respecto de un sustantivo al que acompaña es que esa cualidad es meramente transitoria. Solamente lo que sirve, sí, para lo que sirve es para enmarcar la acción general. En cambio, el participio atributivo no está dando una característica, ¿sí? Está etiquetando de alguna manera a los sustantivos a los que acompaña, pero no da ninguna situación sobre la acción general. Esto es importante para tenerlo en cuenta. ¿Cómo hago el análisis sintáctico de un participio atributivo? Bueno, para empezar, el participio atributivo, a diferencia del participio apósito, se halla siempre adentro de un sintagma nominal, de la misma manera que un adjetivo, ¿sí? El participio apósito, ustedes recuerdan que se ubica por fuera de la estructura sujeto y predicado. En cambio, el participio atributivo no. Es decir, que el participio atributivo puede formar parte de un sujeto, puede formar parte de un objeto directo, puede formar parte de un dativo de interés, puede formar parte de un genitivo nominal, es decir, siempre va a formar parte de algún sintagma nominal, ¿sí? Esté dentro del sujeto o del predicado. Ahora bien, yo por ejemplo, ¿cómo hago el análisis sintáctico de ese participio atributivo? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo tengo el sintagma nominal ho ton androphonon pheugon anthropos, o sea, la traducción sería el hombre que huye del homicida. Ahí, ¿cómo hago la sintaxis? Bueno, hoanthropos y todo lo que está adentro, ¿sí? Ho, ton androphonon, pheugon, anthropos, todo eso, como está en nominativo y tiene artículo, seguramente va a ser un sujeto. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que está adentro va a ser sujeto. Pheugon, que es el participio atributivo, se lo va a subrayar de la misma manera que hacíamos con el participio apósito. Y ton androphonon va a ser el objeto directo de ese participio atributivo. Y nosotros lo vamos a tener que marcar como tal. Lo podemos hacer indicándolo con una flecha, ¿sí? hacia el participio, o bien indicando entre paréntesis, haciendo una aclaración que es objeto directo del participio atributivo. Vamos a poner otro ejemplo para que no nos quede solo un ejemplo nominativo, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo que es ten thnescusan gelidona. La traducción sería la golondrina que se está muriendo, ¿sí? O la golondrina muriente, aunque no quede muy bien esa traducción. Pero eso sería una traducción más literal. Ahí tenemos de vuelta ese ten thnescus angelidona es todo un acusativo, por lo tanto lo más probable es que sea un objeto directo. Yo no usé ningún verbo para simplemente enseñar a hacer la sintaxis del participio. Yo lo subrayo al participio y le pongo participio atributivo. En este caso, como thnescusan es un participio que no tiene ningún acompañante, ningún modificador, tranquilamente se lo subraya y listo, ¿sí? Por supuesto, siempre va a estar adentro de, en este caso podría ser un objeto directo. Bien, para traducir el participio atributivo hay dos maneras de hacerlo, ¿sí? Una forma es traducirlo por lo que llamamos una cláusula de relativo. Por ejemplo, Hofeugon puede ser el que huye, ¿sí? Hosneskon puede ser el que muere, ¿sí? Esa es una posibilidad. El que, la que, lo que y un verbo conjugado, ¿sí? El que huye, la que ama,
lo que yace, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, la otra forma es utilizar un sustantivo, ¿de acuerdo? Así, por ejemplo, yo puedo decir el amante, ¿sí? El viviente, ¿m? Lo sobresaliente, por ejemplo, ¿sí? Fíjense cómo nosotros podemos usar adjetivos en ante o ente, que en este caso estos tipos de adjetivos en castellano son resabios del participio de presente en latín. Esa es una forma de traducir los participios atributivos. Ahora bien, siempre cuando ya acabo de decir todo esto, tengo que decir que estas dos formas de traducir valen solo para la voz activa, porque ya para la voz media tengo que usar, recuerden, un reflexivo. Yo ahí tengo que decir, por ejemplo, en el caso de la voz media, el que se baña, el que se alimenta, ¿sí? Y ya para la voz pasiva puedo usar un participio castellano, el amado, ¿sí? El querido, ¿no? Y bueno, podemos seguir usando ejemplos. Pero básicamente sería esa la traducción de un participio de presente atributivo en sus tres voces. Bien, sin más preámbulos, vamos con el primer ejemplo que está en el apunte. Strateusin epi tas aiolu nesus calumenas. Ahí tenemos, fíjense, tenemos el verbo principal que es strateusin, que es del verbo strateuo, marchar, dirigirse a, siempre en el sentido de un ejército que se dirige o que marcha, ¿sí? De hecho, el verbo strateuo tiene que ver con stratos, ejército. Entonces, ahí uno dice marchan hacia o marchan sobre, ¿sí? Y ahí viene todo el circunstancial de lugar. Epitas aiolu nesus calumenas. Esto es sobre las llamadas, fíjense ahí cómo traduzco el participio, sobre las llamadas islas de Eolo. Vamos a analizarlo más en profundidad. Desde Pi hasta Calumenas, eso es todo un circunstancial de lugar. Bueno, está compuesto de la preposición epi y todo el régimen que está en acusativo. ¿Sí? Nesus va a ser el nombre con el cual está concordando el participio calumenas. Calumenas va a ser el participio atributivo. Mientras que aiolu va a ser una suerte de genitivo adnominal, que estaría en este caso funcionando como un predicativo, ¿sí? Subjetivo. ¿De acuerdo? Recuerden que el genitivo adnominal puede funcionar como atributo, de la misma manera que un adjetivo, o puede funcionar como un predicativo. En este caso, es un genitivo adnominal haciendo de predicativo. El participio calumenas, además, en este ejemplo, es un participio que está en voz, podemos interpretarlo como que está en una voz pasiva, por lo tanto yo allí utilicé una traducción por un participio castellano, llamadas. ¿De acuerdo? Viene del verbo caleo, que significa llamar. Bien, aclarado esto, vamos al segundo ejemplo. Theoi ejontes olympiadómata comillus indoxan. Es decir, los dioses que tienen olímpicas moradas o que tienen moradas olímpicas envían fama. Ahí, ¿cuál es el verbo principal? Evidentemente, comillusin, envían. ¿Sí? ¿Cuál es el sujeto? Theoi, los dioses.
pero no solamente theoi, sino también toda la construcción que viene junto con el participio. Fíjense que ejontes está en nominativo plural masculino, concordando con theoi, ¿sí? Y este participio, a su vez, que es atributivo y por lo tanto está dentro del sujeto, tiene un objeto directo, que es olimpiadómata, que también va a estar dentro del sujeto, ya que el participio atributivo también lo está. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces tenemos el sujeto, que es theoi ejontes olimpiadómata. Dentro de ese sujeto, el núcleo es theoi, ejontes el participio atributivo, y olimpiadómata es el objeto directo del participio atributivo. Doxan, por otro lado, es el objeto directo del verbo principal. Tercer ejemplo, ¿sí? Dice, ekdidaskei panth hogeraskon chronos. Ahí tenemos el verbo principal, ekdidaskei, que tiene que ver con didasco, con la enseñanza, ¿sí? Es decir, significa enseñar. ¿Cuál es el sujeto? Fíjense, ahí lo tenemos fácil. Hogeraskon chronos. Todo el sujeto, todo eso es el sujeto, incluyendo el participio atributivo geraskon. ¿Sí? Está todo en nominativo singular masculino. ¿Sí? Geraskon está concordando con chronos. Es un participio atributivo. Fíjense que ahí nos damos cuenta porque respeta el orden regular de los adjetivos. ¿Sí? ¿Cómo sería la traducción? El tiempo que hace envejecer, el verbo gerasko puede significar tanto envejecer como hacer envejecer. ¿Sí? Tiene un matiz que lo llamamos causativo. Entonces, el tiempo que hace envejecer, ekdidaskei, ¿sí? Enseña, panth. Entonces, ese panth que aparece ahí es una abreviatura de panta, ¿sí? Que se escribe así porque justo hay una palabra que empieza por espíritu áspero, ¿sí? Y vocal. Por eso no se dice panta, sino que ahí en ese caso concreto y particular se dice panth. ¿Sí? Sufre una variación fonética, pero no es una variante ni ortográfica ni morfológica, es una variante fonética que se produce por la característica de la palabra siguiente. Y ese panta, o panth, como está escrito ahí, es el objeto directo del verbo principal. El verbo gerasko es intransitivo, no tiene ningún acompañante. Si lo hubiera tenido, se hubiera colocado entre el artículo y el sustantivo chronos. Vamos con el cuarto ejemplo. Miseo sophisten tempolin blapton tagi. ¿Sí? Vamos a analizarla como hacemos siempre. Empezamos por el verbo. ¿El verbo cuál es? Miseo. Ahí ya se sabe que el sujeto es morfológico o desinencial o tácito, yo. ¿Sí? El verbo miseo significa odio, odiar. Odio, ¿a quién odio? Ahí viene el objeto directo. ¿Sí? Que es todo lo que sigue salvo por la partícula al final ye. ¿Sí? ¿Qué es todo el objeto directo del verbo principal? Sophisten, tempolin, blaptonta. Todo eso es el objeto directo. Dentro del objeto directo tenemos el núcleo del objeto, que es el nombre, sophisten, ¿sí? El sustantivo. Blaptonta, que está concordando con sophisten, que está en acusativo masculino singular. ¿Sí? Ese es el participio atributivo. Y entre medio tenemos tempolin, que es el objeto directo, a su vez, del participio atributivo. ¿Sí? Traducción de la oración me quedaría entonces: odio al sofista que hace daño o que daña a la ciudad. ¿Sí? Ese que se lo puede traducir por ciertamente. ¿Sí? Entonces nos quedaría ciertamente
odio al sofista que hace daño a la ciudad. Quinto ejemplo. Telú philoi naiontes ukeisi philoi. Es decir, los amigos que viven lejos no son amigos. Vamos a analizarla más detenidamente. Eisi es el verbo, claramente, ¿no? Y ahí tenemos dos nominativos. Como hay dos nominativos, tenemos uno que es el sujeto y el otro que es el predicativo subjetivo. ¿Cuál es el sujeto? Bueno, en este caso, como ninguno de los dos tiene artículo, el sujeto suele ser el que tiene artículo. En este caso vamos a considerarlo como sujeto a lo que aparece, al nominativo que aparece primero. ¿Cuál es el nominativo que aparece primero? Philoi. Pero philoi no viene solo, viene acompañado de un participio, que es naiontes. ¿Sí? Y a su vez, ese participio que, ya se los adelanto, es atributivo y significa que viven, ¿sí? Así lo traduzco, está ese participio acompañado de un circunstancial de lugar, telú, que es lejos. Entonces, telú, philoi, naiontes es todo el sujeto. Dentro del sujeto tenemos el participio atributivo naiontes y el circunstancial de lugar del participio atributivo telú. Uk es la negación del verbo principal y sin el verbo, y philoi es el predicativo subjetivo del verbo principal. Vamos con el sexto ejemplo, que es un poco más complejo, ¿sí? Como me gusta a mí. La verdad es así. Ebuleto, joarjon, japan, tostrateuma, ¿sí? Egein, tauten tecnomen. Vamos a, como siempre, vamos a desguazar la oración para analizarla. ¿Cuál es el verbo principal ahí? Evidentemente, ebuleto, ¿sí? El verbo bulomai significa querer. En este caso es un imperfecto de tercera persona, así que sería quería. Se supone, bueno, ahora tenemos que buscar cuál es el sujeto. ¿Sí? ¿Cuál es el sujeto ahí? Lo que está en nominativo. ¿Y qué tenemos ahí? El sujeto va a ser jo arjon. ¿Qué pasa? Arjon es un participio, ¿sí? No hay otro nombre en nominativo. Por lo tanto, este participio está sustantivado, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de participio atributivo sustantivado. Pero además, este participio está acompañado de un objeto directo, que es hapan tostrateuma, ¿sí? Todo eso, es decir, joarjon, hapan tostrateuma, todo eso es el sujeto de la oración. Arjon es el participio atributivo sustantivado y hapantostrateuma es el objeto directo del participio atributivo sustantivado. Sí, aunque parezca raro, puede haber un objeto directo adentro del sujeto. Eso es griego clásico. Lamentablemente para ustedes. De manera que entonces todo lo que sigue es parte del predicado, ¿sí? Y ya no forma parte del sintagma del participio, ¿sí? El verbo bulomai por lo general requiere de un objeto directo, ¿sí? En este caso, un infinitivo, que es el infinitivo egein, ¿sí? Egein tauten degnomen va a ser el objeto directo del verbo principal, ebuleto, ¿sí? Ahora bien, este egein, que es un infinitivo, tiene también un objeto directo, ¿sí? ¿Cuál es ese objeto directo? Tauten tecnomen. Esta opinión. Entonces, ahí tenemos
un ejemplo de un objeto directo adentro de un infinitivo objeto directo, o que está acompañando, si quieren, vamos a ponerlo así. Eheim es el infinitivo objeto directo del verbo principal y Tautenteknomen es el objeto directo del infinitivo objeto directo, ¿sí? O simplemente del infinitivo para no enredarnos más de la cuenta. La traducción de la frase, siempre cuando yo traduzco tengo que poner en primer lugar el sujeto, ¿sí? Entonces, como Joarjon, Japan, Tostrateuma es el sujeto de la oración, tengo que decir entonces, empezar la traducción por ahí. Arjo, el verbo arjo significa gobernar, comandar, mandar, ¿sí? Cuando es intransitivo significa ser el primero en, pero en este caso, como no es intransitivo, sino que es transitivo porque tiene un objeto directo, es el que comanda, el que manda, ¿sí? Entonces, el que comanda, Japan Tostrateuma, en este caso sería todo el ejército, ¿sí? Ahí lo podemos traducir ya todo el sujeto, el que comanda todo el ejército, o también una traducción alternativa y que quede tal vez más fluida, es el comandante de todo el ejército. Y ahora traducimos el verbo principal, quería, ¿sí? El búleto, y ahí viene el objeto directo de ese verbo. Tener, ¿sí? El infinitivo, Eheim, Tautenteknomen, esta opinión. Último ejemplo, ¿sí? Hoiparontes Tentautenteknomen ejusin, ¿sí? ¿Cuál es el verbo acá? Nuevamente, ejusin, ¿sí? El verbo ejo, en este caso, tiene un acusativo objeto directo, pero vamos a analizar cuál es el sujeto primero. El sujeto del verbo ejusin es hoiparontes. Ahí tenemos que parontes es el núcleo del sujeto, es por lo tanto un participio atributivo sustantivado. Además tiene artículo, eso ya me lo marca a las claras y no está concordando con ningún otro nombre que aparece ahí, no hay otro nominativo plural, así que hoiparontes va a ser el sujeto de la oración. En este caso parontes no tiene ningún acompañante, estamos de suerte en ese sentido. Así que parontes, hoiparontes va a ser el sujeto. Y parontes entonces lo subrayamos como participio atributivo sustantivado, ¿sí? El verbo ya dijimos que era ejusin, ¿sí? Y todo lo que queda es el objeto directo del verbo principal, ya no del participio. ¿Por qué? Porque el participio parontes, ¿sí? Que viene del verbo paremi, es un participio intransitivo, no lleva objeto directo. Entonces este objeto directo va a ser del verbo principal, ¿sí? Tentautennomen es la misma opinión, o sea que la traducción, ¿cómo sería? Traduzco primero el sujeto, hoiparontes. Ahí, ¿cómo traduzco ese participio? Bueno, el verbo pareimi significa estar presente, entonces hoiparontes se puede traducir como los que están presentes o simplemente los presentes, ¿sí? Ahora traduzco el verbo ejusin, tienen, tentauten nomen, la misma opinión. Existen algunos casos de participios, algunas apariciones de los participios en los textos que a veces no sabemos bien si son un participio atributivo o si son un participio apósito, ¿sí? Bueno, como ustedes saben, hay zonas grises en las lenguas naturales y el griego clásico no es la excepción, ¿sí? Nosotros cuando hacemos un análisis, normalmente, digamos, vamos poniendo etiquetas, ¿sí? a las funciones sintácticas y vamos diciendo este participio es atributivo, este es apósito, pero no siempre es así, ¿sí? La lengua se maneja más en el terreno de sus propias funciones, se maneja con continuos, ¿sí? De hecho, eso es
diría yo, lo que permite que las lenguas cambien con el transcurso del tiempo, al menos a nivel sintáctico o semántico, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay alguna zona gris, ¿sí? En las oraciones con participio, algunos participios que son, que fluctúan, digamos, entre lo atributivo y lo apósito. ¿Por qué? Y porque, bueno, sí, uno puede ver que, bueno, no llevan artículo, ¿sí? Entonces, bueno, puede ser un apósito, puede ser también un atributivo, ¿por qué no? Un atributivo no necesariamente lleva artículo, a veces lo lleva, pero a veces no. El apósito nunca lo lleva. Y a veces también ocurre que el participio, este participio en cuestión, ¿sí? Está respetando el orden que nosotros consideramos el orden regular de los adjetivos. Pero cuando yo lo tengo que traducir, a veces pasa que estoy en la duda, porque ¿cómo lo traduzco? Lo traduzco por una cláusula de relativo, decir, por ejemplo, que huye, o lo tengo que traducir por un gerundio. Bueno, ahí entramos en una zona gris. Vamos a ver dos ejemplos para que nos quede claro qué quiero decir con esto. Por ejemplo, vamos a ver esta frase: anthropoi ton thanaton feugontes diocusin. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa acá. Yo puedo analizar esta frase de dos maneras. Vamos a hacerla por la manera más fácil, que es considerar el participio como apósito. ¿Sí? De hecho, nosotros, los profesores, a los alumnos les exigimos que si llega el momento de encontrarse en un caso conflictivo como este, ustedes analícenlo como un participio apósito, ¿sí? Pero a mí, como me gusta complejizarles un poco las cosas para que hagan relaciones y que piensen un poco lo que están haciendo y que no sea todo tan mecánico, les voy a proponer, les voy a abrir la pregunta, ¿sí? Para que ustedes no se pierdan el debate. Vamos a analizarla de la primera manera, que es el participio como apósito. El verbo principal es diocusin, ¿verdad? Ahí tenemos el núcleo del predicado, ¿sí? ¿Cuál es el sujeto? El sujeto es anthropoi, o sea, los hombres persiguen, ¿sí? Dioco, el verbo dioco significa perseguir. Y ahora nos queda ese participio que es feugontes, ¿sí? Que yo lo puedo traducir como, si lo considero como un participio apósito, lo traduzco como huyendo. ¿Huyendo de quién? El verbo feugo en griego clásico exige un acusativo. Nosotros exigimos una construcción con la preposición de. Los hombres, huyendo de la muerte, diocusin, persiguen. ¿Persiguen a quién? A la muerte, ¿sí? Ahí, ton thanaton es un objeto directo que se lo toma tanto para el participio como para el verbo principal, ¿sí? Es un ejemplo de lo que se conoce en la jerga gramatical como una construcción apocoinu, es decir, cuando una palabra tiene una misma función sintáctica para dos palabras distintas, para no repetir la palabra. ¿De acuerdo? Lo que me importa destacar acá es que si yo considero así la frase, si yo considero que ese participio feugontes es apósito, ahí, ¿sí? Ton thanaton, y obviamente el participio también, estaría fuera de la estructura sujeto-predicado. Y yo lo puedo traducir tranquilamente, ¿no? Los hombres huyendo de la muerte la persiguen. ¿Sí? Está perfecto. Lo considero como un apósito. Pero también yo lo puedo considerar como un participio atributivo y decir que anthropoi, ton thanaton, feugontes es todo el sujeto de la oración. ¿Sí? Ton thanaton sería el objeto directo del participio atributivo feugontes
y también lo sería del verbo principal. Nuevamente se repite el tema de la construcción apocoinú. ¿Se entiende la idea? Y ahí en la traducción también, si yo lo traduzco me queda perfecto, ¿sí? Porque puedo decir, los hombres que huyen de la muerte la persiguen. Y no hay ningún inconveniente, ¿sí? Es decir, ahí tenemos un caso típico de zona gris, de un participio que no sabemos si es atributivo o si es apósito. No sabemos si se limita a dar información sobre solamente el sustantivo o si está situándonos para dar un marco a la acción en general. El siguiente ejemplo que voy a dar es bastante largo y es súper complejo para que vayamos entrenando nuestras cabezas a la hora de vernoslas con los participios. Dice así: Tetix, Feugon, Gelidona, Theraein, Celusan, ¿sí? Catapiptei eiston colpon tes parthenu. Es un ejemplo que vimos antes, pero con un participio añadido. Vamos a ver qué pasa acá. ¿Sí? ¿Cuál es el verbo principal? Siempre empezamos por ahí. Catapiptei. ¿Sí? Catapiptei era caer. El preverbio kata me dice hacia abajo, ¿no? Caer. ¿Quién cae? ¿Cuál es el sujeto? ¿Sí? Ahí tetix, una cigarra. ¿Sí? Ahora yo tengo este participio feugon gelidona. ¿Sí? Feugon es el participio que nosotros en el ejemplo anterior habíamos analizado como apósito, huyendo. ¿Sí? El participio feugon me exige un objeto directo, gelidona. ¿Sí? Una cigarra huyendo de una golondrina. Y ahora viene esta construcción que es Theraein Celusan. Ahí, ¿qué tenemos? Tenemos este Celusan, que es un participio que está concordando con gelidona. ¿Sí? Este participio significa querer. ¿Sí? Vamos a ver bien cómo se traduce, pero por ahora basta decir que es un participio que está concordando con gelidona y que tiene como objeto directo al infinitivo Therae. ¿Sí? El resto de la frase es simplemente catapipte y el verbo principal, y eiston colpon tes parthenu es todo el circunstancial del lugar. Vamos a detenernos en esta construcción Theraein Celusan. Yo puedo considerar ese Celusan como un participio apósito. Yo puedo decir, por ejemplo, una cigarra huyendo de una golondrina, queriendo cazarla, ¿sí? Queriendo cazar, se entiende que la golondrina es la que quiere cazar a la cigarra, cae en el pecho de la doncella. La otra forma es considerar el participio celusan como atributivo. Y tal vez en este caso quede mejor, ¿sí? Entonces sería la frase: una cigarra huyendo de una golondrina que quería cazarla, cae sobre el pecho de la muchacha. Entonces ahí tenemos dos ejemplos de participios que andan ahí fluctuando en una zona gris. En este caso nosotros siempre pedimos que traduzcan un participio apósito, pero yo les quería abrir la pregunta para que vean que no todo es matemático, menos tratándose de la interpretación de los textos griegos antiguos, ¿sí? Que dan lugar a infinitas interpretaciones. Este caso es un ejemplo muy técnico y muy concreto, pero ya si tenemos que traducir textos de mediana amplitud, de mediana cantidad de versos o líneas, bueno, estas variables empiezan a entrar en juego con mucha más fuerza.